golf y de tenis, centros comerciales y de convenciones, outlets, restaurantes, centros de ocio y deportivos, balnearios, etc. Desde luego, este no es el único caso de centros de juego que existen en el mundo. Tenemos a Viña del Mar, Mónaco, Singapur, y son ciudades que se proyectan como grandes centros de lujo. En contraposición se encuentra Monterrey, donde su alcaldesa ha abierto una cruzada en contra de las casas de apuestas, algo similar a lo que hizo San Pedro. Otro ejemplo es Puerto Rico, donde en los últimos 12 meses han cerrado 6 casinos, lo que representa la pérdida de 625 empleos directos. Para unos se salva a los 121 ludópatas de la región de la ruina, pero hay borrachos y no por eso cierran todos los bares. Para otros, con el cierre se acaban con el mercado negro y la corrupción, pero hay calles llenas de tables y que yo sepa ahí no van hermanitas de la caridad. La solución a los problemas que han surgido en torno a los casinos es una fiscalización férrea, donde no haya espacio para la corrupción. Ante todo esto se siguen viendo casinos abiertos en la ciudad, al igual que muchos bares o antros después de las 2 de la madrugada. Me pregunto si la ley es igual para todos o solo para unos pocos. Por de pronto veo complicado que la alcaldesa pueda poner un pie en Las Vegas, porque imagino que el mundo se le vendría encima. Muy buenos días, este es el punto de vista global de José Leveña.